¿Cuál es el origen de la masonería, según las constituciones de Anderson? En las constituciones de los francmasones de 1723, el Dr. James Anderson elaboró una historia sobre el origen y progreso de la masonería, basándose en antiguas leyendas y manuscritos masónicos. Este relato, aunque en parte creado por él mismo, no solo fue aceptado como una verdadera historia por mucho tiempo, sino que también influyó, significativamente, en la elaboración de teorías posteriores sobre el tema, y hasta en los propios rituales francmasónicos. En este programa, exploraremos las figuras y eventos históricos que incluyó Anderson en su relato, y la profunda huella que dejó en la historia de la masonería. Soy el escritor masónico Albert Mackey, y les doy la bienvenida a Secretos de la Masonería. La teoría andersoniana. Albert Gallatin Mackey, 1807 a 1881. Masón y escritor estadounidense, autor de diversos libros y enciclopedias masónicas. Capítulo 20. La teoría andersoniana. La leyenda o teoría del Dr. Anderson se detalla primero en la edición del Libro de las Constituciones, que fue editada por él y publicada en el año 1723, y luego se desarrolló más extensamente en la edición posterior de la misma obra, publicada en 1738. Anderson estaba familiarizado con la leyenda del oficio más reciente, y la cita ampliamente a partir de un manuscrito, o registro de francmasones, escrito en el reinado de Eduardo IV, es decir, hacia finales del siglo XV. Si las citas de Anderson de este manuscrito son correctas, debe ser uno de aquellos que se ha perdido y aún no se ha recuperado. Pues entre otros eventos no mencionados en los manuscritos que están actualmente en existencia, afirma que los deberes y leyes de los francmasones habían sido vistos y examinados por Enrique VI y su consejo, y habían sido aprobados por ellos. Él no parece haber encontrado ninguno de los manuscritos anteriores, como los de Halliwell y Roberts, que contienen la leyenda en su forma más antigua, ya que no hace uso de la leyenda de Euclides, pasando por alto los servicios de ese geómetra ligeramente, como hacen los manuscritos posteriores, y no le atribuye el origen de la orden en Egipto, teoría que es la característica peculiar de la leyenda más antigua. Nota: en la breve mención que hace de Euclides, Anderson ha observado la verdadera cronología, y lo ha situado en la era de Ptolomeo Lagos, 300 años antes de Cristo. Pero a partir de la leyenda posterior, y de cualquier manuscrito que la contenga a los que tuvo acceso, Anderson ha formado una leyenda propia. En esta, ha añadido muchas cosas de su propia creación, y ha dado una narrativa más detallada, si no más correcta, que la contenida en la leyenda del oficio. La leyenda o teoría de Anderson, sobre el surgimiento y progreso de la masonería, tal como se contiene en la primera edición del Libro de las Constituciones, fue aceptada durante mucho tiempo por el oficio como una verdadera historia de la orden, y ha ejercido una influencia muy notable en la elaboración de otras teorías sobre este tema, que han sido producidas por escritores posteriores. Por lo tanto, para el estudiante que está involucrado en la investigación de la historia legendaria de la masonería, esta leyenda andersoniana es de gran importancia. Mientras que la leyenda del oficio, en su forma pura, era muy poco conocida por la gran mayoría de escritores y estudiantes masónicos, hasta que los manuscritos que contenían esta leyenda en sus diversas formas se hicieron comunes al público masónico, gracias a los trabajos de Halliwell, Cook y, sobre todo, por Hugan y sus serios colaboradores en la arqueología masónica. La leyenda de Anderson era accesible y familiar para todos, y durante un siglo y medio fue considerada una historia auténtica. Y aún en la actualidad es aceptada por algunos masones excesivamente crédulos y no bien informados, como una narrativa real del surgimiento y progreso de la masonería. Anderson, en su historia del origen de la masonería, consciente del proverbio francés de comenzar por el comienzo, empieza atribuyendo a Adán un conocimiento de la geometría como la base de la masonería y la arquitectura,
palabras que a lo largo de su leyenda utiliza como términos sinónimos. Estas artes las enseñó a sus hijos, y Caín las practicó especialmente al construir una ciudad. Set también las conocía igualmente, y las enseñó a su descendencia. De ahí que el mundo antediluviano estaba bien familiarizado con la masonería, y erigieron muchas obras curiosas hasta la época de Noé, quien construyó el arca según los principios de la geometría y las reglas de la masonería. Nota: Oliver ha aceptado fácilmente esta teoría de una masonería antediluviana y ha escrito varios trabajos muy eruditos e interesantes sobre el tema. Noé y sus 3 hijos, que eran todos masones, llevaron consigo al Nuevo Mundo las tradiciones y artes de los antediluvianos. Noé, por lo tanto, es considerado el fundador de la masonería en el mundo postdiluviano, y por ello Anderson llamó a un masón un verdadero noakita, o noakita, un término que se usa hasta el día de hoy. Los descendientes de Noé ejercieron su habilidad en la masonería en el intento de erigir la Torre de Babel, pero fueron confundidos en su habla y dispersados en varios países, por lo que el conocimiento de la masonería se perdió. Nota: esta parte de la leyenda ha sido preservada en los rituales norteamericanos, donde se dice que el candidato viene de la alta Torre de Babel, donde el lenguaje fue confundido y se perdió la masonería, y que se dirige al suelo de Trilla de Orneu, el Jebuseo, el templo de Salomón, donde el lenguaje fue restaurado y se encontró la masonería. Sin embargo, el conocimiento de la masonería se conservó en Sinar y Asiria, donde Nimrod construyó muchas ciudades. En esas partes, posteriormente florecieron muchos sacerdotes y matemáticos, bajo el nombre de caldeos y magos, quienes preservaron la ciencia de la geometría o masonería, y de allí la ciencia y el arte fueron transmitidos a épocas posteriores y climas distantes. Nota: por la ciencia se entiende la geometría, y por el arte la arquitectura, una distinción preservada en la Edad Media. Y la combinación de ambas en masonería geométrica constituye el misterio de los francmasones de ese periodo. Misraim, el segundo hijo de Cam, llevó la masonería a Egipto, donde el desbordamiento de las orillas del Nilo causó una mejora en la geometría, y en consecuencia la masonería fue muy solicitada. La masonería fue introducida en la tierra de Canaán por los descendientes del hijo menor de Cam, y en Europa, según supone, por la descendencia de Jafet, aunque no sabemos nada de sus obras. La descendencia de Sem también cultivó el arte de la masonería, y Abraham, el jefe de una rama de esa familia, habiendo obtenido así su conocimiento de la geometría y las ciencias afines, comunicó ese conocimiento a los egipcios y lo transmitió a sus descendientes, los israelitas. Por lo tanto, cuando hicieron su éxodo de Egipto, los israelitas eran un reino entero de masones, y mientras estaban en el desierto, fueron convocados a menudo por su gran maestro Moisés en una logia regular y general. Al tomar posesión de Canaán, los israelitas encontraron que los antiguos habitantes estaban versados en la masonería, que, sin embargo, sus conquistadores mejoraron enormemente, ya que el esplendor de las mejores estructuras en Tiro y Sidón fue ampliamente superado por la magnificencia del templo erigido por el rey Salomón en Jerusalén. En la construcción de este edificio, Salomón fue asistido por los masones y carpinteros de Hiram, rey de Tiro, y especialmente por el tocayo del rey de Tiro, Hiram o Huram, a quien, en una nota, Anderson le da el nombre de Hiram Aviv, nombre que ha conservado desde entonces entre el oficio. Nota: en la primera edición de esta leyenda, Anderson no hace ninguna alusión a la muerte de Hiram Aviv durante la construcción del templo. Sin embargo, lo menciona en la segunda edición de las Constituciones, publicada 15 años después. Pero esto no prueba absolutamente que, en ese momento, desconociera la tradición, sino que puede haber considerado que era demasiado esotérica para ser registrada públicamente, ya que afirma, en el mismo lugar donde debería haber hecho referencia a ello, que ha dejado lo que no debe y no puede ser comunicado por escrito. En esta leyenda, Anderson presenta el primer relato detallado del templo de Salomón que se encuentra en cualquier obra masónica. Sin embargo, es solo una apropiación de lo contenido en los libros de Reyes y Crónicas,
con algunas afirmaciones por las que probablemente estuvo en deuda con su propia invención. Ha ejercido una considerable influencia sobre otras leyendas posteriormente formuladas, y especialmente sobre todos los rituales, e incluso sobre todas las ideas modernas de los masones especulativos. Nota: los detalles peculiares de la doctrina de Anderson no siempre han sido respetados. Por ejemplo, es una opinión muy extendida entre el oficio en la actualidad, que había una logia de maestros masones en el templo, sobre la cual Salomón presidía como maestro, y los 2 Hirams como vigilantes. Una teoría que no es respaldada por Anderson, quien dice que el rey Salomón era el gran maestro de la logia en Jerusalén, el rey Hiram el gran maestro de la de Tiro, y Hiram Aviv el maestro de obra. Constituciones, primera edición, página 14. Después de la construcción del templo, los masones que habían participado en él se dispersaron por Siria, Mesopotamia, Asiria, Caldea, Babilonia, Media, Persia, Arabia, África, Asia Menor, Grecia, y otras partes de Europa, donde enseñaron el arte a muchas personas eminentes, y reyes, príncipes y potentados se convirtieron en grandes maestros, cada uno en su propio territorio. La leyenda luego pasa a Nabucodonosor, a quien llama Gran Maestro, y afirma que recibió muchas mejoras en la masonería de los cautivos judíos, que llevó a Babilonia después de haber destruido esa ciudad y su templo. Después, Ciro constituyó a Zorobabel líder de los judíos, quienes, liberados de su cautiverio, regresaron a Jerusalén y construyeron el segundo templo. Desde Palestina, y luego de la erección del templo, la masonería fue llevada a Grecia, y alcanzó su apogeo durante la cautividad judía, y en la época de Tales de Mileto, el filósofo, y su discípulo Pitágoras, quien fue el autor de la proposición 47 de Euclides, que es la base de toda la masonería. Pitágoras viajó a Egipto y Babilonia, y adquirió mucho conocimiento de los sacerdotes y los magos, que dispensó en Grecia e Italia a su regreso. Nota: probablemente, fue esta parte de la leyenda andersoniana la que dio origen a una afirmación similar, hecha en la producción espuria conocida como el manuscrito Lilend. La leyenda ahora habla, como en paréntesis, sobre el progreso de la masonería en Asia Menor, y sobre las labores de Euclides en Egipto, en el reinado de Ptolomeo Lagos, en la digestión metódica de la geometría en una ciencia. Luego se detiene en la gran mejora de la masonería en Grecia, cuyos masones alcanzaron el mismo grado de habilidad y magnificencia que sus maestros, los asiáticos y egipcios. Desde Sicilia, desde Grecia, desde Egipto y Asia, la masonería fue introducida en Roma, que pronto se convirtió en el centro del aprendizaje, y diseminó el conocimiento de la masonería entre las naciones que conquistó. El emperador Augusto se convirtió en el gran maestro de la logia en Roma, y estableció el estilo augustano de arquitectura. Durante la condición próspera del Imperio Romano, la masonería fue cuidadosamente propagada hasta las regiones más remotas del mundo, y se erigió una logia en casi todas las guarniciones romanas. Pero con el declive del imperio, cuando las guarniciones romanas se retiraron de Gran Bretaña, los anglos y los sajones bajos, que habían sido invitados por los antiguos británicos a venir y ayudarles contra los escoceses y los pictos, finalmente sometieron la parte sur de Inglaterra, donde la masonería había sido introducida por los romanos, y el arte entonces decayó. Cuando los anglosajones recuperaron su libertad en el siglo VIII, la masonería fue revivida, y a petición de los reyes sajones, Carlos Martel, rey de Francia, envió varios artesanos expertos, por lo que la arquitectura gótica fue nuevamente alentada durante la Heptarquía. Las muchas invasiones de los daneses causaron la destrucción de numerosos registros, pero no interrumpieron en gran medida el trabajo, aunque los métodos introducidos por los constructores romanos se perdieron. Pero cuando cesó la guerra y se proclamó la paz con la conquista normanda, la masonería gótica fue restaurada y alentada por Guillermo el Conquistador y su hijo Guillermo el Rojo, quien construyó el Westminster Hall. Y a pesar de las guerras que ocurrieron posteriormente, y de las contiendas de los varones, la masonería nunca dejó de mantener su posición en Inglaterra. En el año 1362,
Eduardo III tuvo un oficial llamado el francmasón del rey, o supervisor general de sus edificaciones, cuyo nombre era Henry Abo, y quien erigió muchos edificios públicos. Anderson ahora repite la leyenda del oficio, con la historia de Athelstan y su hijo Edwin, tomándola, con una evidente modificación del lenguaje, de un registro de francmasones, que dice que fue escrito en el reinado de Eduardo IV. Este registro añade, según dice, que los deberes y leyes contenidos en él habían sido vistos y aprobados por Enrique VI y los señores de su consejo, quienes deben, para poder hacer tal revisión, haber sido incorporados a los francmasones. En consecuencia de esto, el acto aprobado por el Parlamento cuando el rey estaba en su infancia, prohibiendo las congregaciones anuales de masones en sus asambleas generales, nunca se aplicó después de que el rey llegó a la edad adulta y había examinado las regulaciones contenidas en ese antiguo registro. Los reyes de Escocia también fomentaron la masonería desde los primeros tiempos hasta la unión de las coronas, y otorgaron a los masones escoceses la prerrogativa de tener un gran maestro y un gran vigilante fijos. Nota: a partir de esto, parece que Anderson estaba familiarizado con la pretensión de los Saint Clairs de Roslin a la gran maestría hereditaria de Escocia, un punto que recientemente ha sido disputado. La reina Isabel desalentó la masonería y la descuidó durante todo su reinado. Envió una comisión a York para disolver la asamblea anual, pero los miembros de la comisión, tras haber sido admitidos en la logia, hicieron un informe tan favorable a la reina sobre la fraternidad, que ella ya no se opuso a los masones, sino que los toleró, aunque no les brindó ningún estímulo. Sin embargo, su sucesor, Jacobo I, fue un patrocinador de la masonería, y revivió en gran medida el arte y restauró la arquitectura romana, empleando a Íñigo Jones como su arquitecto, bajo cuya dirección estaba Nicholas Stone como su maestro masón. Carlos I también fue masón y patrocinó el arte, cuyo exitoso progreso fue tristemente interrumpido por las guerras civiles y la muerte del rey. Pero después de la restauración de la familia real, la masonería fue nuevamente revivida por Carlos II, quien fue un gran impulsor de los artesanos, y por lo tanto se supone que fue un francmasón. Durante el reinado de Jacobo II, la masonería no fue debidamente cultivada, y las logias de Londres se redujeron mucho en la ignorancia. Pero con la llegada al trono de Guillermo, ese monarca que por la mayoría es considerado como un francmasón, revivió en gran medida el arte, y se mostró él mismo como un patrocinador de la masonería. Su buen ejemplo fue seguido por la reina Ana, quien ordenó la construcción de 50 nuevas iglesias en Londres y sus suburbios, y también por Jorge I, su sucesor. Con una alusión a la opinión de que las órdenes religiosas y militares de caballería en la Edad Media habían tomado prestados muchos de sus usos solemnes de los francmasones, la leyenda termina aquí. Nota: se verá más adelante que el caballero Ramsay desarrolló en gran medida esta breve alusión de Anderson, y a partir de ella elaboró su teoría sobre el origen templario de la francmasonería. Tras una lectura detenida de esta leyenda, se encontrará que, de hecho, excepto en las partes posteriores, que son semi-históricas, es solo un comentario continuo sobre la leyenda del oficio posterior, abarcando todo lo que se dice en ella y añadiendo otras afirmaciones, en parte derivadas de la historia, y en parte, quizás, de la invención del autor. La segunda edición de las Constituciones abarca más extensamente el mismo terreno, pero está escrita más en forma de una historia que de una leyenda, y por lo tanto, una revisión de la misma no es necesaria ni apropiada en esta parte de la presente obra, que está dedicada únicamente a las leyendas de la orden. En esta segunda edición de la obra de Anderson, hay sin duda muchas cosas que serán repudiadas por el estudiante escéptico de la historia masónica, y muchas que, si no se niegan de inmediato, requieren pruebas para corroborarlas. Pero con todos sus errores, esta obra de Anderson está repleta de hechos que la hacen interesante e instructiva, y gana para el autor un tributo agradecido por sus labores, en favor de la literatura de la masonería, en una época tan temprana después de su resurgimiento. La historia de la francmasonería. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey,
1898 y 1906. Nueva York y Londres. The Masonic History Company. Páginas 117 a 123. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. También puedes apoyarnos dejando un súper gracias o adquiriendo el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Disponible en Amazon. Este programa fue posible gracias a los miembros de YouTube y a los mecenas de Patreon. Únete a nuestra logia de YouTube como aprendiz, compañero o maestro. O visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona la membresía que prefieras para disfrutar de todos nuestros beneficios. Muchas gracias a Sergio David Burgos por unirse a nuestra logia con el grado de aprendiz. Muchas gracias a Ryu Glass por unirse a nuestra logia con el grado de maestro. Muchas gracias a Luis Fernando García Cruz por unirse a nuestra logia con el grado de maestro. Y muchas gracias a Fulcanelli por unirse también a nuestra logia con el grado de maestro. Gracias al aporte de todos ustedes, este canal puede seguir creciendo. Muchas gracias y hasta el próximo programa.